Les comento, será un encuentro de 1 hora y media de duración. La primera parte la destinaremos al conversatorio con la doctora Mariana Chávez y a su término daremos apertura al intercambio con el auditorio. Para ello, tenemos previsto que ustedes puedan intercambiar preguntas, sugerencias y comentarios vía chat. Este será el único medio que utilicemos para las consultas y los interrogantes que vayan surgiendo, ¿sí? Así que les anticipamos que los micrófonos van a estar silenciados y quien va a tomar nota de todos los interrogantes que vayan emergiendo será la licenciada Cintia Ramaciotti, quien es la coordinadora del área de infancias y juventudes de nuestra subsecretaría. Para optimizar el uso del tiempo, solo les pedimos que los enunciados que se vayan generando por chat sean concisos. Eso nos va a permitir dinamizar las devoluciones y también democratizar la palabra. Bien, entonces vamos a darle la bienvenida a la doctora Mariana Chávez. Este conversatorio se va a desarrollar con la licenciada Claudia Saavedra. Ella es co-coordinadora del área de infancias y juventudes. Así que buenas tardes, Claudia, también. Les vamos a comentar que la doctora Mariana Chávez, doctora en Ciencias Naturales con orientación en Antropología, es postdoctorada en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. También es investigadora independiente de CONICET, directora del Laboratorio de Estudios en Cultura y Sociedad de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Es directora de la especialización en intervención social con niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la misma Casa de Altos Estudios. Ella es profesora titular en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata y de posgrado en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en la Universidad Nacional de San Luis y en la Universidad Nacional de La Plata. Es miembro de la organización social de la obra del padre Cajade, ¿sí? Es secretaria adjunta de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata y trabaja en las áreas de cuestión juvenil, antropología urbana, estudios culturales, educación y desigualdades. Ha publicado, en colaboración con Sebastián Gerardo Fuentes y Luisa Vecino, el libro Experiencias juveniles de la desigualdad, fronteras y merecimientos en sectores populares, medios altos y altos. Le damos la palabra entonces a la licenciada Claudia Saavedra, co-coordinadora del área de infancias y juventudes. Buenas tardes, Claudia, adelante. Buenas tardes, Viviana, muchas gracias por tu presentación. Agradecer a Mariana que se haya sumado a este encuentro. Nosotras queríamos, en principio, comentarles un poco cuál es la idea de la área en el marco de la Subsecretaría de Salud Mental, antes de iniciar el intercambio. Es un área nueva, en creación, digamos, nos estamos formando, estamos construyendo este espacio. Ha sido un área que no ha tenido previamente un lugar específicamente en lo que es la Subsecretaría de Salud Mental. Siempre la instancia de la política para lo que son juventudes, que está pensada a partir de los 18 años. ¿Sí? Nosotros, si bien se han hecho y se han hecho durante todo este tiempo y se siguen haciendo trabajos con infancias, han sido iniciativas de los trabajadores y trabajadoras de la red, sumamente valiosas, y la idea nuestra, uno de los grandes ejes que para nosotras es sustancial en el área, es recuperar esas experiencias de los trabajadores y trabajadoras que han construido un saber hacer en relación al tema, y poder darles un lugar en la política pública, ¿no? Aparte del eje de lo que sería la formación, el intercambio, de lo cual esto es uno de los
de las herramientas. También nosotras pensamos algunos otros ejes que tienen puntualmente que ver con los abordajes, repensarlos, ¿no? Construirlos, co-construirlos con las infancias y las adolescencias o las juventudes. Y también una de las cuestiones, en los conversatorios anteriores estuvimos más mirando lo que se hacía en relación a ese tema, y hoy lo que nos trae más como inquietud, y por eso la presencia de Mariana, es pensar más que nada qué población estamos nosotros pensando, cuál es la población de nuestra provincia, cuáles son los pibes y las pibas de nuestra provincia, qué características tienen, qué diversidades existen. En este tema de construir el área estamos haciendo una especie de relevamiento que tiene que ver con lo que hay en lo público de oferta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y la verdad que es algo que no está sistematizado y que nos da cuenta del lugar que ha tenido también en la política ese colectivo, ¿no? El lugar que se le ha dado. Entonces, en ese nivel de análisis queríamos compartir con Mariana cuál es la mirada en relación a las diversidades que la provincia muestra, al eje de desigualdad también, que nos parece interesante y que marca escenarios diversos sobre los cuales trabajar y con quienes trabajar. También uno de los ejes que nos parece interesante recuperar es esto que en estos grupos es tan fuerte, que es el lazo entre los pibes y las pibas, digamos, lazos de solidaridad, de acompañamiento, de cuidado, que uno ve en el cotidiano, cómo se organizan, bueno, ver su mirada en eso, y también recuperar el concepto de por qué nosotros hablamos de infancias en plural, ¿no? Y juventudes, y no de infancia o de niñez. La mirada allí sobre eso, sobre ese concepto. En fin, hay muchas cosas como para poder intercambiar, sobre todo de lo que Mariana ha trabajado y ha investigado. Así que bueno, un poco por ahí es la idea de intercambiar hoy, sumado a todo lo que surja de esto, de este chat, como inquietudes de los participantes. Te agradecemos, Mariana, y bueno, lo que nos puedas compartir en relación a estos ejes, estamos dispuestos a escucharte y a compartir. Bueno, hola a todas, a todos, todes. Ay, son un montón, veo que hay como más de 160 personas participando, y voy viendo ahí los que van entrando, que saludan, y me dan ganas de hacer tipo los recitales que uno va diciendo: Almirante Brown, Escobar, presentes. Bueno, pero más allá de eso, primero quiero agradecer a las compañeras y a la provincia en su área de salud mental, por pensar en el intercambio con el ámbito del CONICET, con el ámbito universitario, en este caso a través de mi persona, pero también que sepan que siempre nuestra tarea en esos otros organismos públicos, como son el CONICET y las universidades nacionales, están para estar al servicio de todos los profesionales que están en otros organismos públicos en primer lugar, así que cuenten siempre con nosotras y nosotros. Bueno, armé una presentación, dicho eso, que ahí voy a compartirles. Para ir guiándonos un poco, cuando recibí la invitación a participar, además, bueno, tuve oportunidad también de escuchar las exposiciones de Janine y de Barcalá, que fueron las semanas anteriores, y viniendo una convocatoria de salud mental, digo, bueno, yo voy a hacer pie en el conocimiento de la antropología, porque la otra, por supuesto, es la especialidad y especificidad de ustedes, y que desde donde pensamos nosotros las concepciones de juventud
en las ciencias sociales y de algunas categorías que venimos trabajando y venimos utilizando, que sirven a la vez para analizar la condición adolescente y juvenil y también para diseñar estrategias para trabajar con adolescentes y jóvenes o diseñar intervenciones, si lo quieren colocar en esos términos. Y entonces seleccioné algunas de esas categorías, algunos de esos conceptos, para ejemplificar su uso, explicarlos y ejemplificar su uso en una apuesta que les pudieran también servir a ustedes para explicarse algunas cosas y tomarlos en cuenta para trabajar. Entonces, el título que coloqué es Juventudes pensadas desde los gobiernos del tiempo, el espacio y el cuerpo. Precariedad, soportes y circuitos de niños, adolescentes y jóvenes. A ver, ahí pasa. Siguiente. Perfecto, ya encontré cómo funciona. La exposición va a estar organizada en 5 puntos, y primero un comentario sobre el contexto de producción que tiene que ver con mi presentación, ¿sí? Vamos a ver la conceptualización de juventudes que está más aceptada actualmente, y algunas de las características vinculadas a cuando hacemos esas caracterizaciones, con qué otras representaciones podemos encontrarnos. En otro momento vamos a trabajar sobre la noción de gobierno. Anticipo que la noción de gobierno ahí tiene que ver con la perspectiva de Foucault de gobierno, de conducir las vidas de otros, ¿sí? No con, aunque por supuesto también tiene que ver, ¿no? Pero digo, no es el gobierno, sino como la noción política de análisis de poblaciones. Ya lo vamos a ver. Después, un poquito con la noción de precariedad y desigualdad, y algunas cuestiones sobre circuitos y sobre soportes. Y ahí vamos a ir cerrando. Por supuesto, Claudia, cuando falten, no sé, 10 minutos a un horario previsto para que también quede tiempo para hablar, avísame, porque así por ahí si me estoy extendiendo mucho, voy achicando. Bien, como dijeron las compañeras, o cuando me presentaron, Viviana, cuando me presentó, yo trabajo en investigación, empecé en antropología, soy doctora en ciencias naturales y doy clase en ciencias naturales porque para los que no son de La Plata o no conozcan la Universidad de La Plata, la carrera de antropología está en el museo, en la Facultad de Ciencias Naturales. Bueno, ahí hice mi trabajo de tesis sobre el uso de los espacios públicos por parte de los jóvenes, y a partir de eso siempre fui reflexionando sobre la cuestión juvenil, también empujada por la necesidad de otros actores sociales. Las políticas públicas, eso fue en la primera parte del 2000, yo me gradué en 2005 en el doctorado. Digamos, había una necesidad de encontrar otro discurso para hablar de las adolescencias y juventudes que no fueran solamente los discursos que ya tenían las ciencias sociales o que tenía, por ejemplo, muy fuerte la psicología o el campo de la educación, sino alguna otra mirada que colocara con bastante fuerza la cuestión de la pluralidad, con bastante fuerza la cuestión de las prácticas culturales de los jóvenes, y éramos como convocados los antropólogos a ver qué eran estos seres un poco extraños que aparecían frente a nosotros con músicas, bailes, peleas, distintas ocupaciones, ¿sí? Y también ahí teníamos un trabajo de mostrar que eso no era nuevo, en realidad, que hace mucho tiempo venía. Me dediqué más a esa parte de investigación y de políticas públicas, y a la par tenía mis espacios de militancia en la obra del padre Cajade. Con el tiempo creamos un centro juvenil, y entonces también me fui animando a pensar las intervenciones, ¿sí? De otros compañeros, de los propios equipos técnicos que teníamos en la organización, de las formas del trabajo sociocomunitario, y eso devino en un proceso colectivo muy interesante, sobre todo con los compañeros y las compañeras de la Facultad de Trabajo Social, que nos llevó a organizar la carrera que actualmente
tenemos de la especialización en intervención social con niñas, adolescentes y jóvenes. Bien, dicho eso, ¿cómo vamos a pensar a las personas? Voy a empezar así como la palabra más neutra que nosotros vamos a utilizar es la idea de persona, ¿sí? Es importante no utilizar la idea de individuo y dejar la idea de individuo para cuando nosotros queremos hablar de un tipo particular de persona que fue conformándose como un individuo, ¿sí? Individuo es una palabra muy afín a la formación del sistema capitalista, al orden jurídico actual, que nos dice bastantes cosas, por supuesto, del presente, pero persona entonces es un poco más neutra, ¿sí? Bastante más neutra. También a veces van a ver que aparecen las palabras actores sociales, agentes sociales, que tienen sus diferencias según algunos autores, nosotros no nos vamos a detener mucho en eso, sabemos que estamos hablando de seres, si quieren en esos términos, que desarrollan su vida en relación a otros. Esa es como nuestra primera manera de pensarnos. En eso estamos todos igual, seamos de las edades que tengamos, pero hay algunas particularidades en la experiencia juvenil. Y ahí hay otro término que es interesante colocar, que es la noción de experiencia. De pensar que uno, a lo largo del curso de la vida, va pasando por experiencias diferentes, que algunas de esas experiencias tienen que ver con la edad que uno tiene, y otros no tienen que ver con la edad, tienen que ver con otras cosas de ámbitos de la vida. Pero el eje de la edad puede muchas veces organizar muchos de los accesos que uno tiene a distintas cosas, sobre todo porque la edad sigue funcionando en el orden jurídico normativo general como el elemento sobre el cual se distribuyen derechos. En una idea de que todos los derechos, todas las personas seríamos iguales ante la ley, la diferenciación está en que algunas personas no pueden ejercer todos los derechos hasta que no tienen determinada edad. Tampoco tienen que ejercer algunas obligaciones. Esa noción de la edad como un proceso gradual es algo que permanece, ¿no? para los accesos que tengamos. Entonces, una de las definiciones que nosotros podemos dar de la condición juvenil es una definición en realidad que está llena de elementos abiertos. Lo que no vamos a tener, y eso lo anticipo, es una definición cerrada. No tenemos ninguna manera de decir los niños son tal cosa, las personas adultos mayores son tal otra, los adolescentes son tal otra cosa. No, no hay algo que sea, no hay esencia en la definición del sujeto. El sujeto se define en su contexto. Esa es una de las primeras características. Entonces, el trabajo no puede ser muy automático, sino que hay que ver los sujetos, las sujetas con las que nosotros estamos trabajando, cuál es su espacio. Ahí me puedo referir a su geografía, cuál es su territorio, para ponerlo en otros términos. ¿Qué viven? Es lo mismo América Latina que vivir en África, que vivir en Asia, es lo mismo la región pampeana que el NEA. Hay unas características espaciales que hacen a las tradiciones de vida en ese lugar, a las producciones socioculturales, y también, por supuesto, a los accesos o a las situaciones de desigualdad que se puedan tener. Entonces, esto que aparece como definición de la condición juvenil es una herramienta que uno puede tomar metodológica para decir, bueno, trabajo con un grupo de pibes y pibas. ¿Qué tengo que ver? Tengo que ver el contexto. Bien, espacialmente, ¿cómo son las características de ese lugar? Y describir, ¿sí? Y ahí cuando digo espacialmente, históricamente, tengo que incluir la economía, tengo que incluir la política, no es solo como lo espacial, como el relieve, digamos, que también es importante, sino cuáles son las principales actividades económicas de ese lugar, porque el concepto que nosotros trabajamos es o la concepción, que todo lo que sucede tiene que ver con la vida de la persona. También sabemos que no vamos a poder recabar todos los datos existentes, porque no terminamos más, pero sí es importante tener una caracterización espacial e histórica
del contexto donde ese sujeto se ha producido. Y esa es otra noción importante, la idea de producción del sujeto, que por supuesto no es una novedad para ustedes, ¿sí? Entonces, eso nos da los elementos para caracterizarlo. El otro aspecto a tener en cuenta es que la edad es una condición relacional, como muchas de las otras condiciones sociales. Digamos, la clase es una condición relacional, el género es una condición relacional, la cuestión étnico-racial también es relacional. ¿Qué quiere decir que es relacional? Quiere decir que uno no solo está colocado en un grupo, en una categoría, por ejemplo, jóvenes, sino que no es las otras categorías. Sobre todo eso quiere decir, que uno no es niño, no es adulto, no es viejo, etc. Ahora, si la condición juvenil es relacional, es decir, se define por lo que no es, cuando nosotros queremos trabajar sobre un grupo, en este caso los jóvenes, tenemos que saber también qué es lo que los demás dicen sobre él. Porque eso que los demás grupos digan sobre este que nosotros estamos mirando es lo que va a construir a esa posición de juventud. Entonces, recordar que no podemos explicar la juventud o el grupo que nos toque trabajar solo por las cosas que pasen adentro de ese grupo, para decirlo medio esquemáticamente, sino que, como es una categoría relacional, tengo que ver cómo son las relaciones que se establecen con los otros grupos. De ahí la idea de conflictos y consensos, ¿sí? También va a haber representaciones consensuadas, va a haber representaciones conflictivas y relaciones, por supuesto, de poder que están en disputa. Eso va a estar siempre atravesado. La otra característica es que, o el otro elemento a tener en cuenta, es que tenemos que tener presente que vamos a estar frente a heterogeneidades. Así como no hay una definición esencial, tampoco va a haber una juventud. Lo que hay son múltiples experiencias de la condición juvenil. Y esas experiencias están definidas por las características culturales y las condiciones sociales, que tendremos que hacer como la listita, si uno dijera, de bueno, a ver, cuáles son las prácticas culturales de este grupo, de qué tradiciones, etcétera, y cuáles son las condiciones en términos de desigualdad. A qué tienen acceso, a qué no tienen acceso, y con eso, entonces, ya vamos construyendo una lista bastante más grande entre lo contextual, lo relacional, la diversidad, la desigualdad. Ese paquete es mi definición de la condición juvenil para ese grupo, ¿sí? Para ese sector que yo estoy enfocándome. Algunas nociones que me han ayudado a interpretar también para pensar la condición juvenil. La condición juvenil le pasa una cosa, como si fuese algo que vive, ¿no? Pero muchas veces la idea de transición, ¿sí?, está asociada casi exclusivamente a la condición juvenil, como si las otras etapas del curso de la vida no fuesen también transitorias. Evidentemente, si es un curso de la vida, todas las etapas de la vida son transitorias, y es decir, hay transiciones. Hay transición entre la niñez y la adolescencia, hay transición entre adolescencia y juventud, hay transición entre juventud y adultez, y entre la vejez. Sin embargo, las ciencias sociales ahí han hecho bastante daño al dedicarse tanto a estudiar la transición juvenil, centrados en cómo se ingresa a la vida adulta. Porque mucho tiempo la preocupación de las ciencias sociales sobre los jóvenes no era por los jóvenes en sí, la explicación de sus prácticas y las lógicas y perspectiva de mundo, sino para ver cómo se lograba reproducir la sociedad. Entonces, si a uno le interesa pensar cómo se logra reproducir la sociedad, un sujeto que aparece como relevante es aquel que está a punto de ingresar al mercado de trabajo, a punto de ingresar a constituir familias, que ha finalizado estudios, que está a punto de ingresar a autonomías de vivienda, ¿sí?, autonomías espaciales, autonomías financieras. Y por eso la juventud se hizo un objeto de estudio tan importante para la sociología, por ejemplo, ¿sí?
Alguien se está metiendo acá en la página a escribir, pero bueno, esto no es mío, es alguien que está entrando. Bueno, pasa a veces. Decía entonces que en esas múltiples maneras de pensar la cuestión juvenil, algunas que coloqué acá como ejemplo tienen que ver con pensar qué cosas se inauguran, ¿sí?, cuando entramos en la etapa de la juventud. Muchas veces, o un elemento que nos ayuda a pensar es la noción de autonomía, de pensar que el curso de vida es un proceso de búsqueda de autonomía, que uno nace como muy dependiente, ¿sí?, y tiene todo un periodo de alta dependencia y va ganando autonomía. Entonces las nociones de dependencia y de autonomía son importantes para pensar la cuestión juvenil y las estrategias de cómo vamos separando a esas personas más chicas de nosotros, vamos a decirlo así, a su vez cómo las vamos cuidando, y cómo ellos van a disputar ese alejamiento de los adultos, ¿sí? Así como van a querer mantenernos cerca muchas veces nos van empujando. Una de las maneras de pensarlo es que el mundo está ocupado y que las personas que llegan al mundo, ¿sí?, hacen una fila esperando que les toque ocupar los lugares, o empujan a los que ya están. Hay una disputa, que es lo que se conoce como la lucha de sucesión, entre los que ya están en el mundo y los que están encontrando, buscando sus posiciones en el mundo. Entonces, ahí la adultez, como ven en la frase del medio, está puesto: la juventud no solo abre las puertas a la adultez, sino que además abre las puertas de la casa. Otra imagen que sirve para pensar eso es cómo se van dando como los permisos de alejamiento en el espacio de las personas. Desde esa primera salida a la vereda, la primera vuelta a manzana, el primer permiso para ir a bailar y volver en otros horarios, etc. Eso va mostrando, como ejemplo, esas autonomizaciones de las y los pibes, y las posibilidades que tienen también quienes estén a cargo. En ese alejamiento también podemos usar como metáfora la idea de que uno pasa de una vida más en el espacio privado a una vida más pública, a ocupar espacios públicos, ¿sí? La ocupación del espacio público por parte de los adolescentes y jóvenes es una característica muy presente en sus prácticas. Y por eso también son uno de los sectores sociales que se representan como conflictivos en el espacio público. Y esto es desde inicios de siglo. Las primeras investigaciones sobre juventud tenían que ver con las peleas de los grupos en la calle. Y la ocupación de las calles y las peleas entre ellos, eso en la década del 40, en la década del 60, en la década del 70, es un continuo que aparece esa ocupación del espacio público y las disputas ahí. Otra manera de sumarle a esa comprensión es que el espacio público puede representar para las y los jóvenes el espacio de mayor autonomía y de poder establecer relaciones de mayor complicidad entre ellos. Porque es un espacio donde la posición dominante, ¿sí?, la jerarquía, como podrían ser los jefes del trabajo, los padres en la casa, los directivos, los profesores en la escuela, están más difusos. En los otros espacios institucionales que ellos atraviesan diariamente, ¿sí?, como la escuela, la casa o el trabajo, no ocupan nunca ellos la posición de autoridad. En esos otros lugares tienen una posibilidad de relacionarse de otra manera. Mari, ahí queremos hacer una pequeña intervención para avisar a todos los presentes, por las dudas, que nadie, excepto Mariana, que es la expositora, puede compartir pantalla. Digo esto porque por ahí puede suceder que se filtre porque hay alguien compartiendo también su pantalla y que está conectado a la vez a este mismo Zoom. Así que avisamos como para
que podamos ver claramente el PowerPoint también. Se ve igual, se ve perfecto, pero bueno, está como intervenido. Bueno, yo después igual también se los paso, o antes de terminar lo puedo poner en el chat y se lo pueden descargar, así lo tienen también el material. ¿Sí? Mariana, disculpa, ¿te puedo pedir un favor? ¿Podrías dejar de compartir la pantalla y volverla a compartir para ver si con eso se borra esto? Gracias. Ahí está. Bien. En ese, se ve mejor. Bueno, me alegro. Siguiendo con la idea del enfoque relacional, una de las cosas que podemos hacer para caracterizar ahí nuestra juventud es ver cómo son las imágenes culturales disponibles, ¿sí? O también lo podemos llamar representaciones sociales. ¿Cuál es la idea? Que cuando uno llega a la sociedad, para decirlo así medio caricatura, hay opciones disponibles para constituirse como sujeto, ¿sí? Y que por supuesto se van a generar otras en cada contexto, nunca son estáticas, etc. Pero bueno, dentro de ese álbum de figuritas, para decirlo así, de imágenes culturales, es interesante reconocer cuáles son los que están en cada momento histórico y también ver cuándo se aplican a unos y cuándo se aplican a otros. Porque eso va a tener que ver con algo que vamos a hablar más adelante, que son los procesos de reconocimiento social. Y cómo el proceso de reconocimiento social, es decir, de legitimación de tu experiencia de vida, es decir, que la sociedad, en su mayoría, o por lo menos las personas que para vos son importantes, los referentes, tus circuitos, ¿sí?, legitimen que tu vida vale la pena, reconozcan que tu vida vale la pena, que lo que vos estás haciendo, que lo que vos sos, que lo que vos querés ser, es merecedor de la atención de otros, y no merecedor en términos individualistas, sino por derecho, ¿sí?, de existencia. Entonces, ahí si nosotros rastreamos un poco vamos a encontrar, por un lado, un modelo muy clásico, que es lo que se llama el modelo de la juventud como moratoria social, que tiene que ver con esa construcción nacida de los sectores medios y medios altos, de una posibilidad de experiencia de vida sin trabajo, sin familia propia, y solo estudiando y teniendo prácticas de experiencias sexuales y periodos de diversión y ocio, hasta casi, si uno quisiera ser esquemático, los 18 años de edad, ¿sí?, o la finalización de los estudios secundarios, y que recién ahí, ¿no?, aparece otro tiempo de vida, y en algunos casos se extiende durante todos los estudios universitarios la idea de la moratoria social. Es decir, hay una dependencia económica de otro grupo, de otros miembros, perdón, de la familia, o del núcleo de convivencia. Ese sigue siendo hasta el día de hoy el modelo hegemónico de juventud. Cuando uno dice el modelo hegemónico, está diciendo que se convierte en parámetro de medición de la vida de muchas personas. Se toma como la normalidad, ¿sí?, la norma. Entonces, si no se hace eso, si no se está estudiando, si se tuvieron hijos antes de, si se empezó a trabajar antes de ese modelo hegemónico, hay interpretaciones sobre cosas incumplidas, desviación, o bueno, diversas formas. La otra imagen que traigo acá, o dos imágenes más, que son de las que más circulan, es el modelo de la desviación, que tiene que ver con las imágenes de los jóvenes como delincuentes, mayormente asociados a los sectores bajos, en estos tiempos también a una estética particular, y desde siempre asociada al género masculino. Acá hay una masculinización de esta imagen, con lo cual afecta mayormente a los varones, ya sea en el deseo de cumplirla y llevarla adelante, o en el deseo de separarse de esa. Y la otra y última
es la imagen de las culturas juveniles y las prácticas culturales juveniles en esa idea de sociabilidad, que pueden aparecer a veces con características positivas, a veces con características negativas. Algunos datos sobre jóvenes, pero para pasarlo rápidamente, así ingreso a lo siguiente, es que en las investigaciones uno de los elementos que uno encuentra es que lo etario aparece como un agravante de la desigualdad. En muchos casos, ¿sí? En los accesos a derechos, digamos, a pesar de que nosotros y en Argentina tenemos mucha normativa y legislación positiva hacia los pibes y las pibas, y se ha expandido y se ha incorporado en diversos organismos del Estado todo el enfoque de derechos, una de las cosas que igual se sigue viendo es que ser más chico agrava la condición de desigualdad dentro, si uno lo compara, con los otros miembros del mismo nivel socioeconómico. Con eso terminamos esa primera análisis de la noción de juventud. Vamos a pasar ahora a pensar esta idea del gobierno y por qué me parece que es una herramienta útil. Yo lo suelo explicar así. Hay de las disputas que más se dan en la vida cotidiana, en los lugares que están los pibes, tienen que ver con cómo usan su cuerpo, cómo usan su espacio y cómo usan su tiempo. ¿Sí? Las familias nos la pasamos peleándoles el orden, el uso de los tiempos que hacen, a qué hora se acuestan o no, a veces no tanto la apariencia personal. Las instituciones ocupan mucho tiempo en esas disputas, ¿sí? Cómo se organiza el tiempo, cómo se organiza el espacio, cómo se organiza el cuerpo. Entonces, el ejercicio es tomar esos tres elementos, cuerpo, espacio y tiempo, y pensarlos desde la idea de gobierno. La idea de gobierno de Foucault, como decía, en la idea de conducir la conducta del otro. Es decir, ¿cómo hago que hagas lo que yo quiero? Para decirlo en otros términos, ¿sí? Esa idea de gobierno tiene un propósito de regulación de la vida del otro y de la otra, ¿sí? Tiene un propósito además de que se legitime esa regulación, que esas reglas que yo o que nosotros queremos que se cumplan, lograr que sean entendidas como legítimas. Además, las cosas se hacen así, porque siempre fueron así y son de esta manera, y hay que acostarse a esta hora y hay que comer a esta hora, ¿no? Para poner así como un ejemplo de la cotidianeidad, que cuando abrimos la escala a lo institucional y a lo poblacional, vamos a ver que entran en juego otras medidas que tienen que ver con cómo hacer que el otro obedezca, ¿sí? Uno de los procesos que se van generando a lo largo de la vida, si es que hay en general socializaciones exitosas, es la incorporación de la regulación. Es decir, que ya no tenga que haber un sujeto externo que me hable del cumplimiento de la regla, para decirlo así, o no tan presente, sino que yo pueda autorregularme, que yo incorpore ya esas situaciones, esas normativas. Aquí está puesto lo mismo que explicaba antes, pero con otro esquemita, ¿sí? Si nosotros pensamos desde la idea del gobierno a los jóvenes y al territorio, y voy a hacer un ejemplo también posteriormente, ¿sí? Puedo hablar de 3 dimensiones y 3 escalas, y jugar con esto como herramienta analítica, es decir, como herramientas para caracterizar y pensar las prácticas y las acciones juveniles, y también para organizar intervenciones, y para organizar prácticas institucionales, o revisar
prácticas institucionales, ¿sí? Las 3 dimensiones para pensar el gobierno, ya las había dicho, eran tiempo, espacio y cuerpo, ¿sí? Y a su vez hay 3 escalas en las que actuarían esas 3 dimensiones. La escala individual, ¿sí? Casi el límite del propio cuerpo, pero también ahí el espacio y el tiempo, es decir, las 3 dimensiones podemos verlas en cada una de las 3 escalas. Otra escala es la escala de la interacción, de las relaciones con otros. Y ahí entonces pensar las relaciones de autonomía y las relaciones de heteronomía. Por ejemplo, si uno pensara, bueno, en quién regula, digamos, o cómo funciona la regulación del tiempo al interior de una familia o al interior de una organización. ¿Quiénes tienen la posición de poder para decidir cómo es el uso del tiempo? ¿Quiénes son los que entonces tienen más heteronomía en eso? ¿Cuánto uno puede ampliar si uno quiere socializar más en la noción de autorregulación, en la noción de empoderamiento de los pibes? ¿Cuánto va a ir largando esa institución, esa relación adulta de la idea de heteronomía hacia la idea de autonomía, para que el otro se autonomice justamente, ¿sí? Y avance en esa capacidad de agencia, en esa capacidad de poder ser y de poder pensarse. Otra de las escalas para pensarlo es la población. Y me paso al otro porque creo que acá se pueden ver mejor con algunos ejemplos. ¿Sí? Mari, te hago un ajuste de horario. Dale. Tipo 4, 4 y 5, podemos estar redondeando como para dejar un espacio para las preguntas. Sí, totalmente. Sí. Dale, gracias. Bien. Si nosotros nos vamos a la dimensión, estamos pensando, ¿no?, en las 3 dimensiones del gobierno, y vamos a la escala de la población, y decimos, bueno, a ver, ¿cómo nos sirve para pensar esto de la población y cómo la gobiernan? Bueno, un ejemplo, si estamos pensando en lo territorial, es ver entonces el lugar donde uno vive, los circuitos por donde los pibes andan, qué posición ocupan en relación a centro-periferia, qué posición ocupan en relación a, o más que posición, qué capacidad de movilizarse, de movilidad tienen entre uno y otro lugar. ¿Quién regula el movimiento de las personas en ese territorio? Aparece el Estado con la policía, aparecen otros grupos de vecinos, bueno, hay otras bandas de grupitos de pibes que tienen disputas entre sí y ocupan distintos territorios, y entonces podemos mapear eso y saber por qué, cuando, no sé, a veces, voy a dar un ejemplo medio clásico, hay un pibe que tenemos que conseguirle un lugar en una escuela, y cuando uno dice, sí, conseguimos lugar en tal escuela, y el pibe te dice, no, pero yo de esa escuela no. ¿Y por qué no? Porque ahí va fulano, sultano, mengano, que tiene una tradición de disputa territorial que no puede resolverse, etcétera, etcétera. Cuando nosotros planteamos a veces una respuesta que nos parece una solución a un problema que estábamos trabajando, hay que tener en cuenta otros elementos que hacen, evidentemente, a esa situación. Bien, si pensamos desde las instituciones y pensamos ahí cómo actúa la regulación acerca de quiénes tienen acceso y a qué tienen acceso en los distintos servicios públicos o en escuelas, hospitales, instancias de atención. También podríamos pensar en las organizaciones. Se puede entonces... Se van, escucha. Se puede hacer entonces ahí el ejercicio. Pero te callas, enfermo. De pensar, entonces, un ejercicio que sirve bastante para esto es mapear con los propios pibes y pibas, o si trabajan con adultos, cuáles son las cosas que hay en el territorio donde la gente vive. ¿Sí? La gente vive, me quedo así. Ahí yo a veces trabajo con 3 preguntas. ¿Qué hay
¿qué uso y qué me gusta de lo que uso? Son 3 preguntas muy simples y que nos llevan a armar buenos mapas de acceso y de aceptabilidad de las cosas y los servicios que hay. Y además me permite también hacer conocer cosas que quizás los usuarios no estén, o sea, no son usuarios, no los están conociendo. Entonces, mapeo qué hay en ese territorio, qué se usa de eso que hay, y dentro de las cosas que se usan, en cuáles son instituciones en las que se sienten alojados, se sienten aceptados, se trabaja de una manera que le dan ganas de volver. ¿Sí? Otro de los ejemplos podría ser pensado más en la propia persona, en la noción de cuerpo, ¿sí? Y ahí, después, más adelante hago algunos comentarios sobre esto también, que tiene que ver con cómo se construye la subjetividad, ¿sí? En esas opciones disponibles que hay, digamos, que como sabemos no son una cuestión de voluntad, de que uno elige como libremente, como si fuese algo que pudiera ser elegido de esa manera, sino que los procesos y las relaciones sociales en los que está un inserto van haciendo que uno se constituya como sujeto de determinada manera. Acá pensando, el ejemplo está colocado, trabajando yo los últimos años, trabajo sobre todo con sectores populares, y entonces pensando cuáles son las subjetivaciones posibles, ¿sí? Cuando uno atraviesa la mayor cantidad de ámbitos de su vida en instancias de subordinación y en situaciones de rechazo o de sospecha sobre uno. ¿Qué tipo de sujeto? Es una pregunta, no es que tengo la respuesta. ¿Qué tipo de sujeto se construye? ¿Sí? Si uno está permanentemente en esas situaciones. Ahí a veces he jugado, no lo traje acá, con algunas tipologías y pensar, bueno, una posibilidad es construirse y constituirse, ¿sí?, en el malo del grupo, el que se porta mal, y desde ese lugar obtener reconocimiento. Otra es la culpabilización. Ahora avanzo sobre esas cuestiones. Vamos a el punto en relación a precariedad y desigualdades. Y acá, en el último tiempo estoy trabajando con un autor que se llama Luis Reigadas, que plantea que la desigualdad es multidimensional, y entonces él habla del enfoque multidimensional de la desigualdad. Yo apoyo esa noción. ¿Qué quiere decir que la desigualdad es multidimensional? Que la desigualdad se produce tanto en términos de individuo, en términos de interacción y en términos de estructura. Y que por lo tanto tenemos que trabajar en esos 3 niveles de la desigualdad para obtener un cese, ¿sí?, de esas desigualdades, un achicamiento, si se quiere, de esas desigualdades. Eso parte de la idea de que hay una producción de riqueza social que se apropia diferencialmente, y lo que tenemos que intentar es una apropiación de la riqueza más igualitaria. En los sectores más pobres estamos hablando de la precariedad de las vidas. ¿Sí? Es una de las maneras, a veces aparece la palabra de vulnerados, vulnerables, bueno, hay distintas formas, pero la noción de precariedad me venía bien en esta oportunidad para trabajar también esa idea de la subjetivación en el rechazo, y algo que voy a nombrar después que tiene que ver con cuáles son los lugares sobre los cuales me reconozco. Como ustedes verán, no estoy trayendo ejemplos de sectores medios y medios altos, o no estoy trabajando fuerte sobre ese grupo. Se pueden pensar, por supuesto, las cuestiones en esos términos, sino más sobre sectores populares. También traía la pregunta acerca de si vale la pena hablar de precariedad en América Latina,
y vamos a contestar que sí. Por supuesto, podemos hablar de precariedad, que estamos en un contexto de incremento de la desigualdad. Ahora en todas las charlas y cosas que hay sobre la pandemia van a escuchar que todo lo que decimos es la pandemia ha dejado al desnudo las desigualdades preexistentes y ha profundizado o ha generado nuevas desigualdades, ¿sí? El mundo que nos va a quedar pasada esta pandemia va a ser un mundo mucho más desigual, con personas mucho más empobrecidas de las que ya estaban en condiciones de pobreza, con mayores dificultades para la inclusión social en términos educativos, en términos de trabajo, y no sé, en términos simbólicos. Esa va a ser una pregunta, ¿no?, para resolver. Esto lo paso, después tenemos. Entonces, la idea de lo precario, ¿sí?, en el contexto de las desigualdades y poder caracterizar esas desigualdades es otra de las herramientas conceptuales y metodológicas que creo que es útil. Perdón, vuelvo una cosita atrás para hablar de un tipo de desigualdad que es relevante para la cuestión juvenil, para todas, pero digo, ¿qué es yo decía que es multidimensional la desigualdad? Cuando se explica individualmente se habla de las capacidades individuales, cuando es el nivel de la interacción, y el más conocido que es como la desigualdad estructural, ¿sí? Los más clásicos análisis de la economía, si se quiere. Pero me interesa en el de la interacción. ¿Qué es la desigualdad en la interacción? La desigualdad en la interacción es justamente cuando es la relación social la que reproduce las condiciones o produce las condiciones de la desigualdad. Es ese médico que no quiere tocar a ese pibe porque le da, porque no lo quiere tocar, no quiero decir otra cosa, ¿sí? Es esa profe que no quiere estar con ese pibe, ¿sí? Es esa mamá o papá que no quiere estar con ese pibe. Es ese juez que no quiere ver a ese pibe. Es ese otro vecino que no quiere estar con ese pibe y que entonces cuando está, hace una relación con él en términos de o agresión, o imagen peyorativa, o estigmatización, etc. ¿Sí? Ahí se reproduce la desigualdad. Por supuesto, existe toda la contracara, ¿sí?, que son apuestas igualitaristas, es decir, relaciones, y que a eso uno tiende o quiere tender a generar espacios donde las relaciones sociales sean de carácter igualitarista, que no es lo mismo que vale todo y vamos a ser todos iguales, no es eso, no vamos a perder la posición de adulto, pero hay un respeto por la condición de cada uno, ¿sí?, y hay una relación que no es una relación de humillación, que no es una relación de dominación. La experiencia igualitarista es lo que habilita a un sujeto autónomo, a un sujeto que pueda emanciparse. Entonces, propuestas de que las personas puedan transitar en su vida por experiencias donde las relaciones de poder no sean relaciones de opresión, ¿sí? Que puede ser adentro de un aula, adentro de una organización, en un juego en el barrio, en la atención en el médico, en todos lados se pueden hacer de un modo o del otro, ¿sí? Y esa es una de las cuestiones interesantes como apuesta, ¿no? Voy entonces a los soportes. Ese ejemplo de la experiencia igualitaria serían uno de los soportes, por ejemplo, en estos ámbitos, ¿sí? Cuando nosotros decimos al inicio, que yo decía, las personas somos en relación a otros, tiene que ver con esto que pongo acá abajo de todo. Acá es porque estoy señalando con el dedo, como si estuviera en el pizarrón, ¿sí? Y digo, el sujeto es en tanto persona soportado por otros y para otros. ¿Mm? No puedo ser si no tengo soportes, ¿sí? No puedo estar si no estoy soportado por alguien. Entonces, esa frase tan usada de no te soporto más, ese no te soporto más es literal,
cuando alguien dice eso, no quiere tenerlo más al otro adelante, ¿sí? No lo quiere como parte de su vida, de su comunidad. Bueno, estoy diciendo un poco exagerada, pero en esa idea. A veces el lenguaje cotidiano nos da herramientas bastante claras para entender esa cuestión. Entonces, una tarea de las y los que trabajamos con pibes y pibas es ser soportes. Estar para ser soportes, para soportarlos, con experiencias, en lo posible, por supuesto, de índole de relaciones que produzcan autonomía y que trabajen fuera del esquema de dominante-dominado. Dentro de los soportes que los pibes y las pibas reconocen en todas las investigaciones que hay sobre trayectorias, historias, etcétera, la familia sigue siendo una de las más reconocidas de todas. La familia puede ser la mamá, puede ser el papá, puede ser el hermano, puede ser la abuela, eso ya lo sabemos, ¿sí? Pero es uno de los soportes fuertes, aparece mucho en el discurso también de la cuestión del rescate, ¿sí? Ya sea por la familia digamos, mi vieja, mi mamá, como si uno dijera, o por la familia propia. Cuando se empiezan a tener hijos, también la familia propia actúa como uno de los soportes. Después, los amigos, los grupos, varios, las escuelas, las organizaciones sociales y políticas, los centros de salud, hospitales, clubes, todos esos espacios son y pueden ser soportes. Y también políticas públicas y políticas sociales. Ese esquema de soportes, que son todas experiencias colectivas, eso es importante. Son experiencias para estar con otros. Es un versus, por eso está colocado así, a la idea de que la resolución de tu lugar en el mundo lo tenés que hacer vos. Digamos, la idea de soportes y de concebir que el sujeto es un sujeto y su experiencia se resuelve en ser soportado por otros, y soportado no quiere decir que te den todo, que sos un dependiente absoluto, no, soportado en el afecto, en la libertad, en la autonomía, ¿sí? Pero el lugar que vos tenés en el mundo no es responsabilidad exclusivamente tuya. Que algo tenemos que ver los individuos, por supuesto, tenemos algo que ver, ¿sí? Pero tiene que ver con un contexto económico, con un contexto social, con historias, diferentes cosas. Por lo tanto, la resolución de la propia posición, o la resolución de la posición social, no puede estar a mi cargo, porque no depende exclusivamente de mí. Entonces, hay muchísimos programas o intervenciones que se basan en la idea que el que tiene que resolver, o el que tendría todas las herramientas para resolver los temas que le andan dando vueltas, sea conseguir un trabajo, arreglarse con la novia o lo que sea, son responsabilidad del individuo. Y ahí sí uso la palabra de individuo. Y nosotros estamos trabajando en otra perspectiva. El otro día me llegó me vino ahora a contar esto, me llegó por WhatsApp, tendría que haber colocado acá, un avisito, que no sé si por quién está producido, que decía, rompiste con tu pareja, necesitas una solución, decía, no sabés qué hacer, y abajo contestaban, yo tampoco, pero si querés mudarte, llama a este flete, y había un número de flete, ¿sí? A mí ese aviso me pareció genial para trabajar los límites de las intervenciones, ¿sí? De cómo uno, digamos, no, yo tampoco tengo la solución de cómo te vas a arreglar con tu pareja o vas a conseguir un novio, pero hay algo que sí sé hacer, en ese caso era lo del flete. Me resonó esto por estos procesos que muchas veces se estructuran los trabajos con los pibes solamente en términos de responsabilización individual. Y digo solamente porque también hay que hacer procesos de responsabilización, porque eso tiene que ver con
la autonomía del sujeto, ¿sí? Pero en el contexto de una trama que haya soportes, porque si queda solo, hay grandes posibilidades que además eso vaya a una culpabilización individual y a la idea de que las cosas están ahí y soy yo el que no las puedo agarrar, ¿sí? Es culpa mía que no consigo trabajo, no me da la cabeza, bueno, todo una serie de cosas que está llena de frases en muchas de las prácticas que tenemos con las y los pibes acerca de, a veces yo las llamo, como está puesto acá abajo, ofertas no asequibles, ¿sí? Le tiramos como una batería de supuestas cosas para hacer, que fueran posibles de hacer, y no brindamos las herramientas de cómo sostenerlas y cómo llegar a ellas. Y entonces sí, puede ser que haya una escuela, que haya un programa, que haya tal cosa, pero que haya, ¿sí? No necesariamente es algo que el otro pueda apropiarse. Por eso la llamo ofertas no asequibles. Y entonces, le tiré todo, le di el folletito con todo lo que había, ¿sí? Para que busque por su cuenta, y después entonces cuando no lo logre, voy a decir que no se esforzó lo suficiente probablemente, o que tal otra cosa. Bueno, no quiero meter más el dedo ahí, pero tiene que ver con toda esa dinámica. Acá la palabra con la que englobo todo esto es el término circuitos, que también podría ser trayectos o reconocimientos, ¿sí? Circuitos me sirve para pensar una idea que también es así como base, de las personas siempre están en algún lado. No existe una persona que no esté, que no esté en ningún lado, ¿sí? Esa idea de que a alguien no le interesa nada, las personas siempre están en algún lado. Nosotros tenemos que ver cuáles son, reconocer, ¿sí? Cuáles son los circuitos, cuál es la trayectoria de vida, la trayectoria en términos de tiempo y en términos espaciales, ¿sí? ¿Qué cosas usa en el barrio, por ejemplo? ¿Qué cosas usa a través de la ciudad, etcétera? Y sobre esos circuitos vamos a reconocer los soportes. Y podemos ahí comprender un poco más los soportes o los no soportes, ¿sí? Es decir, espacios donde él quería, él, ella, ser soportado, para decirlo así, y hay rechazo, rechazo, rechazo. Y cómo va con eso todo el tiempo a cuestas. Entonces, por eso ejemplificaba con la idea de reconocimiento, en el primer caso, en los lugares normativos, ¿no? Del modelo hegemónico de infancia y juventud. Entonces, se espera que se presente como un estudiante, que sea divertido, obediente. Si cumple ese modelo hegemónico, va a tener un reconocimiento positivo de los actores de esos lugares. O, por ejemplo, reconocimientos negativos, estigmatizaciones de clase, de género, étnico-raciales, pero que es un lugar también que se espera que cumpla, que se comporta siempre como, ¿sí? Proveniente de esos lugares, ¿sí? Lo que muestra también el trabajo de investigación con las y los pibes es que ellos tienen expectativas de reconocimientos muy clásicas, en muchos casos. Y esto es interesante porque aparece en todas las clases sociales. Es como un deseo conservador trasclasista, que es tener una familia, solventarse la vida y ser feliz. Ese como ideario, y la casa, ¿no? Que para América Latina y para Argentina la idea de la vivienda propia es de un peso diferente a lo que muestran, no sé, los estudios en Europa, que hay otra relación ahí con la cuestión de la vivienda propia. Ahí tienen puestos deseos, ¿sí? En esos lugares, en ese reconocimiento positivo del futuro y en la necesidad de un reconocimiento positivo en el presente, de ser visto ahora, en la condición en que están, no solamente como un sujeto que después va a lograr tales cosas. Ahí estaban también colocados como ejemplos modelos clásicos de ser jugador de fútbol, político, músico, seguir estudiando, como ejemplificaciones. Entonces, acá se dice un poco medio lo mismo que estaba en la anterior, pero con otros términos, así que la voy a pasar un poco rápido.
que es la idea de trabajar en esos circuitos sobre los lugares de inscripción del sujeto. Y los lugares de inscripción del sujeto pensándolos como lugares donde uno coloca el deseo, ¿sí? Las ganas de, o el deseo de, ¿sí? Y cómo generar condiciones de posibilidad para que se exprese ese deseo. Para por ahí a veces que encuentre sus límites, que encuentre sus formas, no sé, se verá, ¿sí? Pero que haya soportes para acompañar la realización de esos deseos. Inscribir el deseo en la sociedad para el pibe y la piba es el modo de participar de la sociedad. Es la resolución de la inclusión. Más allá, o no sé si la palabra es más allá, a la vez que esas otras inclusiones que nosotros solemos hablar de, bueno, tiene que tener para comer, tiene que tener para vestir, ¿no? Más duras, si se quiere, más estructurales. Pero el sentirme parte de la sociedad tiene que ver con, desde el discurso de ellos en muchos casos, encontrar un lugar para el reconocimiento de los deseos. Y ahí, bueno, hay una serie de dificultades que aparecen también para la expresión de esos deseos, ¿sí? Las sensaciones de angustia, incertidumbre por no encontrarse a uno mismo. Por ejemplo, está construida esa noción muy fuerte en base a una angustia que me aparece, registro mucho más en los varones, ¿sí? Los varones, yo vengo trabajando con la idea que las mujeres, estoy hablando siempre de los sectores populares, pero quizás va también para otros, las mujeres están teniendo un abanico mayor de posibilidades de constituirse, ¿sí? En cosas clásicas que siguen siendo igual, la novia de, la esposa de, la mamá, pero también otras, la militante, la que hace la olla popular, no sé, distintos, la que estudia para cuidadora, para maestra, distintos formatos, que se ha ampliado un poco esa cuestión. Pero los varones, el modelo heteronormativo hegemónico es muy fuerte. Entonces, la imagen del varón proveedor es muy, muy dominante, ¿sí? Y como es muy difícil de cumplir en épocas generales y en época de crisis económica más, genera mucha de esta angustia y de este relato de la incertidumbre, etc. Bien, Mari, te va quedando 2 minutos. Dale. Bien, esta, para no terminar ahí con la parte negativa. Sí. Vamos a ponerle un poco. Claro. ¿Qué es esto? ¿Cómo generar espacios? ¿Sí? Pensando desde el lenguaje del enfoque derecho, de la palabra derecho, ¿sí? Al derecho a tener un lugar y al derecho a la existencia. Y esto está construido en base también a relatos y a trabajo con los pibes, ¿sí? Derecho a inscribirme en una familia, en una escuela, en un deporte, en una religión, en un grupo de amigos, en una organización. Derecho a no inscribirme en nada y estar en otros espacios. Derecho, entonces, a tener una vida y un lugar para llevarla a cabo. Y que haya cosas para llevarla a cabo, ¿sí? Que haya condiciones de posibilidad, como decía recién, de permanecer en esos lugares, y que además en esos lugares haya gente que quiera estar conmigo. Muchas gracias. Bien, buenísimo, sumamente interesante. Hay un montón de cuestiones a recuperar que han surgido en el chat y para eso le voy a pasar a Cintia, que fue quien está recuperando todo eso para compartir inquietudes y dudas. Bueno, ahí me vas ayudando, Clau, también, porque son preguntas todas muy interesantes, son varias, pero antes quería un poco nombrar, porque te fueron presentando los compañeros, tenemos compañeros de los CPA, compañeros del Envión, compañeros del COF, compañeros de hospital, compañeros de, digamos,
de centros de salud, de Pinamar, de Castelli, de Olavarría, de San Vicente, de Lobos, de Florencio Varela, de San Pedro, de Salto, bueno, de Entre Ríos, no de la provincia de Buenos Aires, sino de Entre Ríos, de Esteban Echeverría. En Bion tenemos varios compañeros del programa En Bion, de La Matanza. Tenemos, digamos, compañeros de Mercedes, de Ramallo, de Puan, de Malvinas Argentinas. Bueno, en fin, vamos a ir nombrando, digamos, los compañeros que se fueron presentando y que todos son trabajadores de distintos espacios del Estado, de la salud pública, de niñez, de nuestro mismo 0800. Hay varios compañeros del 0800 que es interesante porque todos de alguna manera trabajan con niños, niñas y adolescentes en los territorios desde el Estado y en el marco, digamos, de una política pública. Entonces es interesante por ahí pensar también desde dónde son las preguntas, pues las preguntas son desde las intervenciones. Yo, digamos, a modo de propuesta, porque no tenemos tampoco mucho más tiempo, pero sí como para aprovechar y poder ir respondiendo, tomar las preguntas, que algunas son muy amplias, y poder pensar, digamos, en algunas respuestas más puntuales. No sé si va a ser posible, bueno, y vamos a tratar como para poder compartir todas, porque la verdad que son todas muy interesantes. Una de las primeras allí es de Vanina, que trabaja, digamos, en el ámbito educativo, y ella dice que le interesa, si podés ampliar la idea de las ciencias sociales en su aporte nocivo hacia el concepto de juventud, porque esto sería así, ¿no? No sé si preferís, Mari, que las leamos a todas y después hacer una respuesta general. Bien. Sí, o por lo menos 4 o 5, yo me anoto. Dale. Después, Maricel dice, bueno, cómo transmitir, motivar a los jóvenes en valorar la participación vinculada a promover cambios institucionales o de incidencia política para disminuir las desigualdades y la falta de acceso a derechos. Betiana dice que le interesa mucho cómo explicaste lo de autonomía. Piensa que se debe incorporar estas propuestas, esto es más una opinión para adolescentes, en las instituciones, ¿no? Que sería quizás también, bueno, cómo incorporamos estas nociones en las lógicas institucionales también. Viviana Álvarez dice que es muy importante que podamos trabajar autonomía con las niñas, niños que han crecido institucionalizados, y a los 18 años se espera que puedan organizarse y desarrollarse autónomamente. Esto, Mariana, es para nosotros importante, porque tenemos, digamos, un acuerdo de trabajo allí con el organismo de niñez y adolescencia, y este es un punto para trabajar después en el tema territorial. ¿Querés seguir, Clau, con las que siguen, leyéndolas como para...? Sí, hay un montón, pero ¿qué ejes transversales considerás que no deben faltar en las políticas públicas destinadas a adolescentes y jóvenes para llegar a los territorios y poblaciones de mayor vulneración? ¿Qué condiciones deberían reunir las instituciones que trabajan con jóvenes de los sectores populares? A ver. Bueno, me armo ahí ya con eso un paquetito. Dale, sale paquetito. A ver, lo de las ciencias sociales como cuestión negativa, por ahí sonó muy... el mundo científico va generando algunas nociones que después se superan adentro mismo del desarrollo científico, pero que quedan instaladas en el sentido común, y no necesariamente se modifican en el sentido común, aunque las ciencias ya avancen en otra perspectiva, como decir, hoy la perspectiva hegemónica sobre la juventud dentro del campo científico es que es plural la juventud. Esa noción no era así hace 30 años atrás, ¿sí? Entonces, digo, uno podría agarrar a esa vieja parte de los estudios de juventud y en ese sentido decir que tenían una visión homogeneizadora, instalaron una visión homogeneizante, así como hubo perspectivas
bueno, me voy a meter con muchos de ustedes, digo, de la psicología, como que había una sola manera, ¿sí?, de constituirse, y después uno llegaba a un momento y quedaba como hecho, más o menos. Son perspectivas que se van discutiendo en el campo disciplinar y se transforman, pero que sientan conceptos en el sentido común, en la sociedad. Y ahí la idea de transición, esa a la que yo me hacía referencia, persiste, ¿sí? La idea que el momento clave de la vida, así clave de la vida, es el pasaje entre la juventud y la adultez, que ahí se resuelven todos tus devenires de aquí hacia el futuro. El tema es que los cursos de vida ya no se desarrollan en esa tónica, porque aunque alguien quisiera resolverlo como sucedió en algún momento de la historia, que se terminaba de estudiar y se conseguía un trabajo y un marido o una esposa, y eso era para siempre, eso ya no funciona de esa manera, ¿sí? Entonces, la linealidad de las trayectorias, que a veces se tiene como expectativa, y a veces se tiene como expectativa y organiza las intervenciones con esa linealidad de las trayectorias, ¿sí?, la va a chocar no con lo que quiera la persona, con el contexto histórico-político que no hace posible que alguien consiga hoy trabajo de pleno empleo, salvo que se haga policía o maestro, ¿sí? Digo, hay otras experiencias también, pero para poner un esquema, ¿por qué muchos pibes de los sectores populares apuestan a las fuerzas de seguridad después de probar diversas changas, diversos laburitos, distintas cosas? Porque las fuerzas de seguridad son una propuesta de trabajo del tipo pleno empleo, con poco tiempo de formación y un rinde que tiene un alto riesgo, porque está en juego la vida, es un trabajo que está en juego la vida, porque no necesariamente tiene una linda representación en el ámbito que el pibe venía moviéndose, no era su expectativa primera, ¿sí?, pero que le resuelve muchas de las condiciones de vida. Ahí, bueno, ese es, para pensar eso de las ciencias sociales, cuando lo decía lo de negativo, me refería a eso, a cosas que quedan fijas porque tuvieron mucho peso científico y fueron fuertes, entonces fueron una explicación que ahora hay que desandar porque ahora tenemos otras explicaciones. La cuestión de la autonomía, que creo que ahí se tocan como varias de las preguntas que están, porque tiene que ver con esa pregunta también de cómo avanzar en la autonomía en los pibes más institucionalizados. Hay que tener presente el carácter adultocéntrico de nuestras perspectivas. Hay que hacer una reflexión, digamos, si nosotros hemos avanzado, supongamos que hemos avanzado en una reflexión sobre el capitalismo, supongamos que hemos avanzado en una reflexión sobre el patriarcado, ¿sí? Una que está más débil es la reflexión crítica sobre el adultocentrismo, que va de la mano, amorosamente, con el paternalismo, ¿sí? El paternalismo es absolutamente funcional al adultocentrismo, porque invalida al otro, o lo trata como víctima, lo cual también lo invalida, niega al otro como sujeto con capacidad de agencia, ¿sí? Y no habilita ese margen de autonomía para la constitución del otro. Y nosotros, los más grandes, no estamos muy dispuestos a ceder. Las instituciones no están muy dispuestas a ceder. Entonces, esa es una tensión que va a estar permanentemente, porque los adultos, o muchos de nosotros, y las instituciones van a estar estamos organizados en una idea de que sabemos cómo deberían ser las cosas. Y negociar eso con el otro es una tensión para la institución, para el equipo técnico, para cada uno de nosotros, cotidiana. Entonces, tenemos que ver cómo vivimos alegremente en esa tensión, para decirlo así. No va a ser algo que se va a eliminar de un día para otro, va a estar siempre, porque esa es la disputa del poder, del gobierno, del tiempo, espacio y cuerpo. Esa tensión de que yo quiero que haga, el otro quiere, ¿sí? Y a veces no es claro, había una pregunta de cómo motivamos a los pibes, cómo aparecen los deseos.
y qué sé yo, de diversas formas, pero en principio tiene que haber un espacio de escucha, algún lugar donde estemos juntos. Esa es como una primera circunstancia que tiene que darse. Y ahí sabemos que muchas veces una de las cosas que va en contra de la posibilidad del trabajo comunitario es el tipo de relación laboral que tenemos, porque hay una alta rotación de los trabajadores en territorio del Estado y también a veces en las organizaciones sociales y políticas, y si hay algo que es una clave para el trabajo comunitario y para el trabajo con pibas y pibes, es permanecer, estar, y mañana estar, y pasado estar. Por eso cuando se lleva mucho tiempo en un territorio con un trabajo con continuidad, se da un efecto más potente de algunas transformaciones, ¿sí? Nunca hablamos de solución, de todo eso, de transformaciones, de constituciones grupales, experiencias, etc. Entonces, para mí esa tensión entre esa tensión de gobierno, entre el margen de autonomía o el pedido de obediencia, va a ser permanente y conlleva una reflexión propia y de las instituciones también, que tiene que ir a la par, porque lo que hay que medio acordarse es que lo primero que nos va a salir probablemente sea una idea adultocéntrica. Probablemente lo primero que se nos va a ocurrir sea algo medio paternalista. Entonces, un minutito y revisar. ¿Podrían hacerlo ellos? ¿Sí? Esas cosas que estamos pensando que tenemos que hacer nosotros, ¿podrían hacerla ellos? ¿Sí? Como, para decirlo de una manera medio simplificada, pero creo que ahí va una de las posibilidades de la experiencia. Había una pregunta que tenía que ver con, digamos, en eso, lo de los procesos de institucionalización tiene que ver con eso, cómo cede la institución, ¿sí? ¿Por qué no podrían ser parte del gobierno de la institución las y los pibes? ¿Por qué no podrían estar participando en equipos de cogobierno de las instituciones? Esa es una de las, y ahí me voy a la otra pregunta, de claves para las políticas públicas, algo que venimos reclamando hace mucho tiempo y que la ley dice que debería ser, pero no se cumple, es una de las cosas que menos se cumple, es que las y los pibes tienen que ser parte de la definición de las políticas que trate de ellos. Y no parte, yo a veces hago así como un ejemplo medio peyorativo de, bueno, congreso de no sé qué y opinen. No, nada, ¿qué opinen? Decidan. O sea, opinen, puede estar bueno opinar, por eso digo, es medio así, suena peyorativo. Están buenos los encuentros también para reflexionar, pero con voz y voto. ¿Sí? Y voz, voto y plata. Son 3 elementos fundamentales de la política pública para que participen los pibes y las pibas, ¿sí? Que puedan ser parte, en conjunto con otros actores sociales, de la definición de las políticas públicas. Y eso hablo desde un diseño grandote de política hasta, bueno, a ver, podría generarse voy a inventar, no sé, grupo de usuarios del CPA juvenil y que tengan que plantear las críticas, no sé, espacios para la escucha, espacios para el reconocimiento que el otro sí puede decir e intervenir y que no somos nosotros los únicos que tendríamos como la razón. En esos ejercicios que a veces nos van a salir mal y otras veces van a dar experiencias interesantes. Me parece que es esa la búsqueda. Sí, ahí en realidad, Mariana, estábamos pensando que es la pregunta de cómo generar espacios de participación en la construcción de la política pública, ¿no? Que es la pregunta de, bueno, ¿cómo uno piensa la participación juvenil allí? Hay varias instancias de gobierno que han alojado y que han generado, digamos, espacios para las juventudes y demás, y que están siendo como, digamos, felizmente ocupados por jóvenes que están pensando
políticas para y con los jóvenes, y desde los jóvenes, y me parece que son los espacios de diálogo que también hay que habilitar, así como la participación, digamos, en las construcciones propias. Me parece que también es la construcción en diálogo con aquellos espacios, digamos, de la gestión del Estado que están ocupados por las organizaciones juveniles, porque, digamos, me parece que ahí, o con las organizaciones también, no solo en la gestión del Estado, sino las organizaciones sociales de jóvenes, ¿no? Que también tienen experiencias en los territorios y demás. Hay muchísimas preguntas, yo quiero recuperar una que, digamos, me había ido hacia arriba porque hay como un montón, pero había una compañera que hacía foco en los soportes, digamos, donde ella, a ver si la encuentro acá. Esta compañera Silvina Baldán es del ERIC, de Lomas, en realidad de la región Sexta, donde está Lomas de Zamora, Berazategui, bueno. Ella dice, haciendo foco en los soportes, cómo conservar estos soportes en estos tiempos de aislamiento y cuando la virtualidad trae en muchos casos más desencuentros o malos entendidos. Cómo propiciar este proceso de ocupar estos espacios del afuera en un momento que no puede acceder a ellos. ¿Se puede constituir un afuera en el adentro? Yo le escuché la conferencia de Janine y ella dijo que sí. Así que les recomiendo, si no la vieron, vayan a escucharla de nuevo, la compañera que es parte de esta formación del primer encuentro, que ella una de las cosas que plantea es lo de sostener el vínculo. Digamos, en eso lo de los soportes, ella lo ejemplifica ahí, bueno, en parte para la atención que hace, pero digo, no sé, voy a poner de ejemplo, nosotros, las organizaciones sociales, cómo estamos manteniendo los vínculos con los pibes, además de por las redes sociales, con aquellos que tienen elementos para usar redes sociales, estamos haciendo las visitas al barrio, abrimos los comedores, o repartimos los bolsones, hacemos visitas, llevamos cuadernillos, eso es todo sostén de esos vínculos, cómo están haciendo muchísimas maestras y profesores, con todas las dificultades que hay, sosteniendo los vínculos con quienes se están pudiendo sostener los vínculos a través de herramientas tecnológicas. Sabemos que los sectores más empobrecidos, ahí hay una dificultad importante, porque la virtualidad no es posible, digamos, porque no hay herramientas tecnológicas y conectividad, entonces hay que hacer el cuadernillo, ir a repartirlo, hay que ir a visitar, son como viejas cuestiones, digamos, que podemos renovar. Y me pareció también muy interesante en lo que decían las compañeras en las exposiciones de las semanas anteriores, el tema de cómo ese afuera en el adentro que está así preguntado acá, puede ser también ese aislamiento que ellos hacen dentro del aislamiento, los adolescentes y jóvenes, que nos enoja tanto. Que nos enoja tanto, porque el gobierno del tiempo y el cuerpo del otro nos persigue, digamos. Entonces esa forma que cobra de otra temporalidad, otro tiempo, bueno, tiene dificultades con nosotros, por lo menos conmigo. Y ahí lo voy pensando, que me ayudó esa escucha del otro día. Ahí, Mariana, hay muchísimos agradecimientos, Sí. digamos, en relación a, bueno, a pedir que dónde se ven, si dejabas las diapositivas, que ahí compartimos un poco de que son videos que van a quedar en nuestra página de la subsecretaría y a los que ustedes pueden acceder y verlos cuando quieran. Bueno, al igual que los materiales teóricos, que cada una de las compañeras que fueron participando en los conversatorios, hay un material teórico que también sugieren, está en la página, ahí se compartió en el chat, los materiales teóricos, y después cuando tengamos el Power también lo vamos a subir para que ustedes tengan acceso. Bueno, también las opiniones de muy interesante la última reflexión, que seamos tantos y tantas las que estemos haciéndonos estas preguntas, se celebra, digamos, esta situación. Muchísimas gracias, dicen, por esta exposición desde el CPA de Castelli.
Excelente, Mariana, muy clara y de acuerdo con todo lo que estás planteando y reflexionando. Muchas gracias, saludo desde Tilcara, digamos, hay desde distintos lugares, hay de Entre Ríos también saludos. Bueno, acá desde Mar del Plata también agradecen. Y bueno, y bueno, acá una de las, me parece que sintetiza un poco lo que venías diciendo en relación a cómo nos enojamos o cómo se nos dificulta este encuentro, digamos, en este momento también. Milagros, dice Fernández, los preadolescentes, difícil lograr acuerdos. Más difícil el gobierno del otro, dice ella, ¿no? Aún como en esa pequeña relación por ahí se ve esta dificultad. Por ahí es interesante también decir, quizás nosotros desde este lugar, que una de las cuestiones que recién mencionaba Claudia también, y que es cómo, digamos, el Estado se ha hecho también presente de distintas maneras y cómo se ha tenido que reinventar las maneras de encontrarnos, las maneras de generar el lazo, la manera de acercar el recurso, la manera de construir. Es muy, muy impactante, muy interesante las distintas experiencias que se están haciendo en salud mental en la provincia en relación a las estrategias que los trabajadores se han dado para poder, y que el Estado se ha dado desde la política pública para poder llegar, digamos, a los niños, niñas, adolescentes, a los adultos. Nosotros por ahí, desde el área, tenemos un acompañamiento remoto también, y aparecen, es muy impresionante, en articulación también con educación, cómo estamos llegando a lugares donde los niños, niñas y adolescentes están como en mucha desventaja social, por decir, con vulneración de derechos, en una situación social compleja, y cómo se empieza a llegar desde el Estado con un teléfono prestado, porque el docente que llevó la bolsa de alimentos se dio cuenta de que esa familia tenía problemas de padecimiento subjetivo en sus niños importantes que había que atender, pero que, digamos, se identifica y se localiza porque hay una escuela preocupada porque ese niño no desenlace de la escuela y le lleva una bolsa de alimentos, entonces ahí se comunica con nosotros y conseguimos un teléfono, y así se van tejiendo redes cuando hay una voluntad política de hacerlo, digo, y se generan estrategias y se reinventan maneras de poder encontrarnos. Y la verdad que estamos nosotros como gratamente sorprendidas también de la respuesta de nuestros trabajadores y de la gente, sobre todo, digamos, que uno no deja de meterse en el territorio de su casa aún con el teléfono, ¿no? Y que eso también es una cosa bien distinta a cuando viene una demanda especializada a la institución, que es en parte lo que ocurre cuando uno va al barrio del otro. En este caso vamos con un teléfono a la casa de otro, y eso, algo de esto también actualiza. A mí me gustaría por ahí, no sé, Mari, si para cerrar, y Clau, ¿estás de acuerdo? Como poder pensar un poquito esto de que convocó a este ciclo de encuentros, que es el contexto de pandemia y el más allá, ¿no? Algo decías del más allá, pero también el más allá desde un aprendizaje que hemos hecho también en el modo de habitar el Estado este tiempo. Está silenciado. Ahí está. Estaba colocando ahí en el chat el documento del PowerPoint. Genial. Después igual se los paso para la página. Me pedís a mi opinión sobre el estado del territorio, me pones en una aprete. A ver, para los que estamos en el caso, tengo que decirlo, en el caso de La Plata, ustedes saben que los abordajes territoriales son muy diferenciales según las intendencias. En el caso de La Plata, estamos con muchas dificultades en la presencia de los servicios municipales. Los servicios municipales incluyen los centros de salud, incluyen los servicios locales, tuvimos todo un periodo, acá estoy hablando desde mi propio territorio, ¿no? También al inicio con dificultades con el servicio de atención de alimentos en las escuelas, que después se regularizó y se organizó, y la verdad que está trayendo buenas cosas el Bolsón. Ahora, pero al inicio de la pandemia descolocó muchísimo.
Los primeros meses fueron muy duros, y ahora se va acomodando un poco más. Nosotros vamos siguiendo, yo voy siguiendo también las estrategias familiares en relación a la subsistencia, y uno va viendo cómo se va generando la posibilidad de parar la olla, digamos, entre el IFE o los refuerzos de asignación universal. Eso ha sido de impacto muy interesante, con la posibilidad de que las organizaciones e iglesias volvieron a abrir los comedores, más el servicio en las escuelas, y todo eso en estos tiempos va generando unas mejores condiciones de alimentación, que es una de las cosas que más nos preocupaba en el territorio, porque lo primero fue el hambre así. Ya veníamos de situaciones de empobrecimiento por las condiciones político-económicas del año anterior, y esto fue duro. Por eso digo, debe ser muy diferente en cada territorio, por las cuestiones instaladas que existan de la posibilidad de la llegada de las políticas públicas y del acceso a los distintos servicios, programas, etc. Ahora, una de las cosas que nosotros venimos marcando, nosotros me refiero a organizaciones sociales y también al ámbito académico, que he tenido posibilidades de participar en consultas que nos hacen sobre las políticas de nivel nacional. No he tenido oportunidad de ser consultada en las políticas de nivel provincial, pero sí en las de nivel nacional. Es que la idea de que la posibilidad del acceso tanto a la educación como a las políticas sociales puede resolverse a través de la tecnología es un error, un equívoco, un inconveniente de concepción de lo que está instalado como estructura tecnológica en los territorios. Y por eso ahí es fundamental el papel de las organizaciones y algunos organismos del Estado que estén territorializados, las escuelas, yo sumaría las comisarías, digamos, no sé, para que puedan ser los lugares donde la gente acceda a Internet, a llenar los formularios de las cosas. Porque todo se resuelve supuestamente vía Internet, pero si vos no tenés esa estructura, se genera una nueva brecha ahí. Ahí estamos con ese problema, pero no puedo opinar más allá de mi pequeña visión territorial, porque sé que son distintas las cosas en otros espacios, y así como digo eso, en el caso de La Plata, después nosotros pasamos a tener como una ventaja, que es como que acá hay gran concentración de espacios de salud provinciales. Ahí es un capital para nosotros. Todo eso, las personas también por cómo está el sistema de salud municipal, tienen ya la tradición, la práctica de atenderse en los hospitales que son centrales, digamos, no me sale la palabra, ¿cómo se llama? De tercer nivel de atención, segundo, enséñenme ustedes. Eso. Segundo y tercero. Ahí está. Bien. Bueno, la verdad que ha sido muy fructífero este encuentro. La verdad que seguiríamos, yo creo que muchos seguiríamos mucho tiempo más, pero bueno, le tenemos que dar un cierre. Muchas gracias, Mariana, por participar, por compartir esto que estuvo buenísimo, sumamente interesante. Y gracias a todos por sumarse. ¿No? Sí, me parece que hay una necesidad de discutir estas cuestiones, hay una necesidad de revisar las prácticas, hay una necesidad de hacer síntesis y de poder incluir en la política pública todas estas cuestiones que están pendientes y con la necesidad que amerita, ¿no? Bueno, yo repito mis gracias a la invitación, y sepan que tenemos muchas expectativas en todo el espacio que están creando ustedes también. Así que ahí vamos. Gracias, Mariana. Y bueno, nada, inicios de diálogos con alguien que para nosotros es también como una referencia en el tema y que nos importa mucho su opinión y sus herramientas para aportarnos y para ayudarnos a pensar. Así que mil gracias por esta participación. Ahí Vivi, creo que si Viviana querés iba a hacer cerrar. un cierre. A ver, espera que te no se escucha, Vivi.
Bueno. Ah, no tiene habilitado el micrófono. Ah, bueno. Bueno, este ha sido, digamos, entonces el cierre de 3 encuentros que desde el área pensamos un poco y referenciamos para poder compartir con ustedes, al menos en términos generales, algunas líneas que venimos pensando, parte de lo que nosotros queremos construir colectivamente, como decía Clau, recuperando las experiencias que son muchas y diversas de nuestros compañeros, revisando, digamos, un poco esas prácticas, recuperándolas y construyendo líneas compartidas como para seguir adelante. Así que bueno, les agradecemos a todos mucho la participación, las preguntas, las presentaciones. Me quedaron un montón, Mariana, de leer de lugares de donde están, pero vamos a guardar el chat. Voy a guardar el chat para socializarlo con digamos, de todas las intervenciones. Les agradecemos mucho a todos, muchos son compañeros de la subsecretaría, otros son compañeros del área de niñez, de educación, bueno, de todo un poco, está el AIPAM del Hospital Esteves, que es un muy interesante programa también de trabajo, de compañeras, compañeros, y bueno, y los esperamos para seguir compartiendo ideas y construcciones conjuntas. Entonces, los saludamos y gracias, nos vemos. Chao.